Dios les bendiga de nuevo. Voy a saludar también a los hermanos en YouTube que pueden ser alcanzados a través de esta palabra. Y es un privilegio, como les decía, hermanos, y es una bendición, pues poder compartir un poco de esta enseñanza que Dios me puso en el corazón y que al final el fin de esto es que nosotros seamos instruidos y también edificados, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta y trae bendición a los seres humanos, ¿verdad? Y pues todos vamos a ser bendecidos el día de hoy, mi persona también, porque Dios nos habla siempre. No es que yo sepa más por estar acá enfrente, sino que al contrario, creo que me obliga a estudiar y a prepararme también para compartir un poco de lo que Dios me ha enseñado a través de la historia y de la vida, de mi vida también. Y bueno, el mensaje de hoy, hermanos, como les había comentado hace unos días, se trata de la música y la adoración. Por cierto, me encantaron las alabanzas, hermanas. ¿Para qué? Esas son alabanzas que son icónicas, pues, y la verdad es que las interpretaron muy bonito también. Y también son alabanzas que alaban, pues, valga la redundancia, pues alaban mucho al Señor, ¿verdad? Y al final la música y la adoración son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero Dios creó la música y creó la adoración. Y dice aquí, un corazón para Dios. Yo quería, a través de este mensaje, hablar un poco de lo que es el trasfondo, el trasfondo de lo que es la adoración, porque cuando aquí decimos un corazón para Dios es qué es lo que nace en mi corazón. La música, cuando nosotros cantamos a Dios, nos mueve el corazón, hermanos. Pero también la adoración nos mueve el corazón, ¿verdad? Entonces, estos dos términos no están netamente relacionados. O sea, cuando nosotros pasamos al frente, hermanos, y damos unas alabanzas, o se dice también, damos unos cantos de adoración, ¿verdad? Y no es que la música, no es que la alabanza sea la alegre y la adoración es la lenta, no significa eso. Ambas son adoración, ¿verdad? Pero digamos que a nivel de eclesiástico nosotros llamamos las canciones de adoración o las de alabanza, ¿verdad? Pero al final todo es música y todo es adoración, porque bueno, todos saben que en el mundo existe la música, pues, y no es música que precisamente adora a Dios, ¿verdad? Entonces, en este mensaje, por eso yo incluí esa frase, que dice un corazón para Dios. Porque es cierto, el ser humano, Dios lo creó con emociones, con sentimientos. Y la música, hermanos, mueve los sentimientos. La música mueve el corazón. Hay personas, por ejemplo, que les gusta la música de antaño. Voy a hablar de música en general ahorita, no solo música de iglesia o música cristiana, como le llaman, que le mueven las emociones. Hay música vieja que le mueve las emociones. ¿Por qué? Porque o mis papás las escuchaban y entonces como yo de niño las escuchaba, y cuando hoy las escucho me traen esos recuerdos, ¿verdad? Porque la música a uno lo transporta. Pero en la adoración nos da a entender que cuál es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. O sea, realmente la adoración es cuando Dios puede ver dentro de nuestro corazón cuál es el fin de una canción o de una alabanza. Amén. Entonces ese es el tema, ¿verdad? La música y la adoración, un corazón para Dios. La música, dice el texto ahí, es un lenguaje universal que Dios nos dio para expresarle nuestro amor y gratitud. Pero, ¿qué significa realmente adorar a través de ella? Nos vamos a enfocar más en el tema, como les decía, de la adoración y la alabanza. No voy a hablar tanto de música en general. Creo que Johnny tal vez un día nos da una clase de música como tal, porque Johnny es el máster ahí, el maestro de música. Pero yo voy a hablar un poco más con enfoque espiritual, ¿verdad? Un enfoque cristiano.
La Biblia nos guía a entender que la música en la adoración va más allá de simples melodías. Es una expresión del corazón. Entonces, lo que yo les comentaba es, ok, cuando yo canto, porque nosotros podemos cantar, hermano, mucha gente canta, pero no necesariamente está derramando su corazón a Dios. No necesariamente, ¿verdad? Las alabanzas y las canciones muchas veces tienen melodías, tienen tonos que nos mueven esas emociones, pero no necesariamente es que nuestro corazón se está inclinando realmente a adorar a Dios. Entonces, dicho eso, vamos a entrar ya en materia, que es el punto número 1 que traigo aquí, que dice que la adoración es un mandato divino. Dios desea que lo alabemos con música, hermanos. La música es creada por Dios. No es una sugerencia, sino un llamado a expresar nuestra reverencia y alegría en Él. Aquí hay algo bien interesante porque se incluye la palabra alegría. Dios es un Dios alegre. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios alegre, pues Dios nos dio la alegría. La alegría y los sentimientos son características que Dios tiene y Dios nos dio a nosotros como seres. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si nosotros nos alegramos es porque Dios también se alegra. Amén. Entonces, vamos a buscar, todos quiero que busquemos el Salmo 150, en el versículo 3 al 5. En la Biblia, pues mucho de la alabanza se basa en los salmos, ¿verdad? Los salmos muchos son cánticos, muchos son alabanzas, muchos, ¿verdad? Escritos por David, que David era uno de los adoradores, de los que cantaban, los cantores, ¿verdad? Tocaba el arpa, tocaba la flauta, David tocaba muchos instrumentos también. Dice en el Salmo 150, del 3 al 5, dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Yah, que es Jehová, aleluya. Entonces, bueno, ahí leí el 6. Entonces aquí está describiendo David los tipos de instrumentos. Arpa, bueno, dice primero al son de bocina, dice. O sea que, bueno, el son, no, en ese tiempo no había el parlante como los que tenemos hoy, pero lo que se refiere es hacer ruido, o sea, levantar una música, pues. Ese es el son de bocina. Y después empieza a mencionar un montón de instrumentos. Claro, hermano, la Biblia no hay que tomarla siempre solo literal, ¿verdad? Porque instrumentos existen muchos. De hecho, en la historia y en la Biblia hubieron quienes fueron los que empezaron a crear instrumentos. Y había de todo tipo, pues tamboriles, o sea, habían muchos más instrumentos, pero aquí David habla de algunos de ellos, ¿verdad? Entonces dice con salterio y arpa, ¿verdad? Que son cuerdas, con pandero y danza, dice. Alabarle con cuerdas, también son instrumentos de cuerda, flautas, instrumentos de viento, con címbalos, que son platillos, como la batería tiene platillos, ¿verdad? Tocar con címbalos de júbilo y bueno, todo lo que respira la de Jehová. Él al final hace el énfasis, ¿verdad? Y es, a Dios hay que alabarlo con todo. O sea, todo el mundo también tiene que alabarlo. O sea, no solamente con qué, sino que quiénes. Entonces dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces este salmo dice que nos invita a alabar a Dios, ¿verdad? Con diversos instrumentos, los que ya mencionamos, ¿verdad? De trompetas. Esto muestra la diversidad que Él aprueba en nuestra adoración musical. Ok, y de aquí ustedes se despliegan un montón de ritmos y géneros. O sea, la música realmente bien completa. Entonces, como acá se está describiendo todo tipo de instrumentos, entonces también hay diferentes tipos de ritmos. Claro, en esa época, ¿verdad? No había música como la de hoy en día, ¿verdad?
Pero lógicamente, por eso David al final encierra que tiene que haber un sentido de alabanza, ¿verdad? O sea, porque la música fácilmente se puede perder hacia otros enfoques. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Ok, ¿podemos utilizar todo tipo de instrumentos? Sí, pero también debe haber un sentido y un enfoque de alabanza. Entonces, por eso también nosotros acá cuidadosamente cuando traemos alabanzas, buscamos canciones que sean también de orden, que sean canciones que traigan en su mensaje, ¿verdad?, la esencia de la escritura también. Entonces, ¿por qué? Porque el sentido final es un sentido de alabanza y adoración. Entonces, ¿existen muchos ritmos, hermanos? Sí. Hay salsa, hay merengue. O sea, esos ritmos, la verdad es que no son prohibidos, hermanos. Lo que pasa es que al final es cuál es el objetivo de esos ritmos. Y si agradan a Dios, ese es el fin. Entonces, ahora vamos a leer el Salmo 96:1. Vamos a buscarlo todos. Aquí vamos a ir buscando todos. Salmo 96:1. Por favor, hermano, sí. Okay. Dice Salmo 96:1. Cantad al Señor, canción nueva. Cantad al Señor toda la tierra. Como hermano que Dios nos pide que estén cantando. Mientras uno está en un bar, trabajando, juntos, Dios nos está pidiendo que le cantemos alabanza a Él. Así es. Y vea que aquí dice ustedes un cántico nuevo. Aquí me voy a detener un poquito porque está hablando en un tema no tan espiritual. O sea, vaya, por ejemplo, ustedes ven que cada vez sale música nueva. O sea, músicos componen nuevas letras, nuevas canciones. A eso se está refiriendo, hermano. Es un término literal. O sea, canciones nuevas. Hay que sacar música nueva, por eso Dios nos da inspiración. El Espíritu Santo, y no es que vamos a escribir nuevas frases bíblicas, porque eso no existe, ¿verdad? Sino que Dios nos da la creatividad. La música, hermanos, en la música hay mucha creatividad, y entonces nosotros siempre buscamos hacer una canción nueva, ¿verdad? Los músicos que se dedican a eso, para eso están. Ellos hacen cánticos nuevos, o sea, ellos realmente escriben música nueva, porque para alabar a Dios, hermanos, no hay palabras. Entonces podemos dice que nosotros no podemos contar la cantidad de maravillas que Dios ha hecho. Amén. Entonces, ¿por qué? Entonces cada vez nosotros podemos inspirarnos en más, y más, y más, porque la creación de Dios lo dice, lo avisa, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a un cántico nuevo, hermano, no estamos hablando de cánticos espirituales, ni de hablar en lenguas, ni que me va a poseer el espíritu y yo voy a cantar una canción nueva porque me puse a hablar en lenguas. No, en lenguas angelicales, por ejemplo. No está hablando de eso, hermano. Está hablando más que todo de la inspiración con el entendimiento que nosotros tenemos. El título del mensaje, hermano, por eso yo puse con un corazón para Dios. Porque cuando decimos que un corazón para Dios es algo que está dando un sentido, o sea, yo alabo a Dios con los sentidos, ¿verdad? Con el entendimiento, esa es la frase. Entonces, cuando decimos un cántico nuevo es, ok, voy a tener creatividad de cantar un canto nuevo, pero con mis sentidos. No es que me voy a desconectar y voy a cantar lo que sea, ¿verdad? No está hablando de eso realmente. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Este versículo nos impulsa a una alabanza fresca y universal, involucrando a toda la creación. Y aquí nos vamos a ir un poco a la historia. Dice, la historia bíblica está llena de momentos donde la música marcó la presencia y la obra de Dios. Ahora nos vamos a ir a Éxodo 15, el segundo libro de la Biblia. También añadiendo un poco a lo que habíamos leído en el Salmo 96, que habla del cántico nuevo, ustedes han leído, ¿verdad?, un versículo que dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, ¿verdad? Amén. Entonces, de ahí cada día Dios nos da una nueva inspiración para alabarle a Él. Esas son las nuevas misericordias, pues.
cada mañana. Nos vamos a ir al Éxodo 15. Bueno, realmente en todo lo que es el Éxodo 15 habla de un cántico que Moisés y María cantaron. Vamos a leerlo, hermanos, el Éxodo 15. Entonces cantó Moisés. Para los que no sabían que Moisés no cantaba, aquí está cantando Moisés. Y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ok, aquí ya empieza Moisés. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una canción de algo que sucedió. Este es un cántico nuevo, hermanos. Pasó algo que Dios los libró, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, y entonces ellos hicieron una canción de eso. Dice en el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, echó a mar. Que bueno, de ahí sacaron también esa alabanza, miren, hermano. Dice, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. Bueno, vamos a leer hasta el 21, está bien. Dice: caiga sobre ellos el temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco y por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y tomadas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, vamos a dar hasta ahí. Si se fijan, Moisés empezó narrando y después vino María y agarró el pandero y empezó. Y después las hermanas ahí empezaron a acompañar y empezaron a danzar. Hicieron una canción ahí. Ahí nació esa canción. Es una canción nueva. Entonces, si Moisés de ese hecho hizo una canción, imagínense, hermanos, cuántas canciones se podrían escribir de todas las historias que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Más todas las historias que tenemos cada uno, hermano, porque Dios nos ha librado de muchas cosas malas,
Pero también Dios nos ha dado muchas cosas buenas también por las que podríamos cantar y hacer una alabanza nueva, ¿verdad? Entonces la alabanza y la música se trata también de un estilo de vida agradecido a Dios, de un estilo de vida con gratitud a Dios. Entonces las alabanzas, hermanos, no necesariamente tampoco es música, sino que simplemente es entender que todas esas maravillas de Dios, nosotros podemos expresárselas a Él y Él las recibe como un canto también, como una alabanza. Entonces Moisés está súper alegre porque los acaba de librar a él y al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y después de ahí, pues se hizo una fiesta. La música es alegría, sacaron el pandero, se pusieron a danzar, que no es pecado, pero bueno, ya en esos tiempos ya no se da mucho la danza, ¿verdad? Pero dice que ahí las hermanas danzaron, ¿verdad? Todo fue en un contexto en orden, hermanos, no hubo relajo, se hizo en orden y se hizo bajo la autoridad de Dios también, bajo la autoridad de Moisés, que era un líder también. Entonces, se produjo música, se produjo alabanza. Gracias, hermano. La música que agrada a Dios nace del corazón. ¿Es cierto, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios, lo que les mencionaba al inicio, Él, creo que cuando nosotros nos derramamos delante de Dios, cuando hay música y cuando hay alabanza, Dios, es que no solamente es expresar, ¿verdad? Que me voy a poner a llorar, porque eso es algo que nace. Y no es malo, hermano. O sea, realmente cuando Dios nos toca el corazón, es que es así, pues, o sea, nosotros nos derramamos, pues. Pero lo importante es que Dios está viendo ese corazón de cada uno, porque cada uno se manifiesta también, la adoración y la alabanza se manifiesta diferente, ¿verdad? Pues tal vez yo puedo estar un poquito más serio, con los brazos cruzados, pero tal vez otros hermanos están levantando las manos. Cada quien expresa, ¿verdad? Según como Dios le ha puesto en el corazón, y Dios es donde ahí ve el corazón. Entonces, por eso dice el punto 2, la música que agrada a Dios nace del corazón. Como les repito, no es un estilo musical lo más importante, amén, sino la intención y la pureza de nuestro corazón al adorar. Entonces, volvemos al tema de que sí, había instrumentos, hay historias para contar, pero fuera de todo eso, Dios está viendo la intención del corazón, ¿verdad? A veces, hermanos, yo creo que cuando estamos... Voy a poner el tiempo de adoración, el tiempo de adoración. A veces hay hermanos que no cantan, pero ellos en su interior están en esa conexión con Dios. Y Dios está viendo a esa persona humillada. Entonces a veces no es ni siquiera necesario abrir la boca, ¿verdad? Porque Dios entiende cuál es nuestra intención del corazón. Entonces, pueda que yo tal vez no esté cantando en las alabanzas y no quiere decir que por eso no estoy adorando, ¿verdad? Tal vez adentro de mí puede que esté pasando algo que tal vez nadie sabe, ni entre los hermanos, porque a veces eso sucede, hermanos. A veces hay gente que está callada ahí, pero solo Él y Dios saben qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué al final? Dios mira el corazón. No cuán grande cante o qué tan bonita sea la voz. Porque eso también ya es otro tema, ¿verdad? Ya un tema de que hay que tener excelencia para Dios y todo eso, pero al final, cuando alguien no se dedica, por ejemplo, a la música, porque estamos hablando de música, el tema de la adoración es algo íntimo entre Dios y la persona. Entonces, aquí se deja fuera muchas otras cosas técnicas. Vamos a buscar ahora todos, y tal vez ahí me ayuda mi hermana Carolina a leerlo, Juan 4, 23 y 24. Pero quiero que todos lo busquemos. San Juan 4, 23 y 24. Amén. Amén. Mas la hora viene. Amén. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad,
porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Ese mensaje, hermanos, ¿para quiénes es? ¿Es para los músicos? No, ¿verdad? Ese mensaje es para todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos somos adoradores. Todos somos adoradores, todos damos alabanza y adoración al Señor. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es. Cuando Dios se fue, hermanos, cuando Jesús se fue, o sea, cuando Jesús resucitó y se fue al cielo, Él dijo que Él iba a traer al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, una vez que vino a la tierra, entró en nuestros corazones, en lo que le recibieron, ¿verdad? Que somos todos los que estamos aquí, voy a poner el ejemplo, todos los que estamos aquí, todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces, desde que nosotros tenemos al Espíritu Santo, nos hemos convertido en adoradores. Y por eso aquí dice, mas la hora viene y ahora es. Ahora es. Porque el Espíritu Santo, cuando entra en esa persona, o sea, ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, realmente cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos un sello, hermanos, y nos convertimos en verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y asimismo se conecta con Dios. Entonces, dice, porque está la palabra aquí, o la frase, verdaderos adoradores. Entonces quiere decir de que hay falsos adoradores, ¿verdad? Si hay verdaderos es que hay falsos. Entonces los que tienen el sello del Espíritu Santo son los verdaderos adoradores. Existen falsos adoradores que no tienen al Espíritu de Dios, entonces Dios no los ha sellado. Y dice aquí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también hay gente que no adora ni en el espíritu y adora en mentira. O sea, existe la maldad, hermanos. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de música o de otros tipos de adoradores, porque esos ya son adoradores de Satanás, voy a decirlo así. Existe también ese lado opuesto, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor Jesús afirma que Dios está buscando a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros también somos cuerpo, hermanos, pero tenemos un espíritu. Y el Espíritu Santo entra, dice que Él conoce las partes más íntimas de nuestro corazón. Y ahí es donde realmente Él lleva ese mensaje a Dios, porque Él escudriña nuestro corazón y después Él escudriña el corazón de Dios. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y después viene donde nosotros y escudriña nuestro corazón. Y Él es el que hace esa conexión. Y esa es la realmente adoración, cuando nosotros estamos conectados al Padre, ¿verdad? Aquí, hermanos, está hablando en un término espiritual. Aquí ni siquiera está hablando de música. Aquí está hablando de adoradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de dar a entender en este mensaje? No todos somos músicos acá, ¿verdad? Pero sí somos todos adoradores. Entonces, esa adoración no depende de la música, no depende de la alabanza. La adoración es una conexión directa con Dios, porque Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros y su Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, vamos a leer ahora Crónicas 29. Vamos a buscarlo todos también. Vamos a irnos a Crónicas. Crónica, ¿dónde tenemos Crónica? Vamos a ver.
Fue de Jueces. Después de Reyes, amén. Crónicas 29. Segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 29. Es bien largo, pero solo vamos a leer un poquito acá. Segunda de Crónicas 29. Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías 125 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto del templo. Vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a buscar más adelante. Ok, vamos a leer el versículo 31. Y respondiendo Ezequías, ya era el rey de Israel, ¿verdad? Respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado a Jehová, ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. ¿Qué está diciendo acá el rey Ezequías? Está comparando los sacrificios y las alabanzas con holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Es consagrar algo a Dios, es traer una ofrenda. Los holocaustos es una ofrenda. Entonces, decía él aquí en el versículo 31, presentar sacrificios. Claro, ¿verdad? Ya después, esto fue el Antiguo Testamento, cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. Ya no nos pedía, ya Dios ya no nos pide sacrificio, ¿verdad? ¿Él qué es lo que pide, hermanos? Obediencia. Pero las alabanzas no pasan de... Jesús no cortó eso. Jesús cortó el tema de los sacrificios, pero el tema de las alabanzas permaneció. Entonces, al final, el rey Ezequías lo que está haciendo aquí es comparando los sacrificios y las alabanzas como un holocausto, como una ofrenda a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y cantamos, hermanos, bueno, no solamente aquí, ¿verdad? Porque creo que las alabanzas que nosotros escuchamos, con las que expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestros cantos, nuestras alabanzas, tienen que ser en todo momento también, ¿verdad? O sea, creo que esa música también al final es de edificación. Es lo mismo como cuando nosotros escuchamos una palabra o una prédica, mejor dicho. Las alabanzas, hermanos, nos traen a la memoria todas esas cosas grandes que Dios ha hecho. Como lo vimos en el pasaje de Éxodo. Moisés hizo ese canto, y yo imagino que Israel de tanto en tanto cantaba ese canto, pues. De cuando salieron ellos, Dios los libró del pueblo de Egipto. Entonces ese canto se convirtió, digamos, como un ícono, me imagino, en ese tiempo, para el pueblo de Israel. Y entonces a veces las alabanzas y los cantos a nosotros nos traen a memoria todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Yo no sé, pero a mí me gustan mucho los cantos, hermanos. No sé cuántos les gustan. Son bonitos, pues. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la grandeza de Dios, magnifican a Dios, hablan de su pueblo, que somos el pueblo de Dios. O sea, hablan de infinidad de temas, hermanos. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese tipo de música con una letra bíblica, nos trae a la memoria todo lo que realmente Dios significa para nosotros. Entonces, por eso es que las alabanzas son bonitas, por eso es que la música y la adoración es bonita, porque habla de la grandeza de Dios. Entonces, eso al final, hermanos, se convierte también como en un holocausto. Es una ofrenda que nosotros cantamos al Señor. Él nos dio voz a todos, nos dio nuestras palmas, nos dio nuestros pies, para que lo alabemos a Él con todo nuestro ser, ¿verdad? Sobre todo con el corazón, ¿verdad? Y con el espíritu. Pero también nos dio nuestra voz para eso, ¿verdad? Bueno, de hecho, no lo traje aquí, hermanos, porque eso ya es un estudio profundo, pero a Satanás se le había dado se le había encomendado el ministerio musical en el cielo.
¿verdad? Pero Dios se lo quitó. Lo que pasa es que Satanás es imitador de las cosas de Dios, y él las hace como para el mundo. Y por eso la música hoy, existe variedad de música, pero variedad de música mala, pues. Porque Satanás, desde que fue creado, ya habían sido creados los instrumentos para él. Él había sido creado para ser un alabador a Dios. Pero como él falló, se le quitó ese privilegio, pero el talento, vamos a decirlo así, él todavía lo tenía. Pues entonces, ¿qué es lo que vino a hacer? Al mundo vino a poner en práctica ese talento de la música. Y por eso también la gente es muy atacada, hermanos, a través de la música. Porque es un arma también. Volvemos al tema. Si es un holocausto para Dios, quiere decir de que para Dios es algo sagrado, es algo importante. Pero si Satanás usa la música en favor de él y de hacer caer a las personas, es muy poderosa, hermano. Realmente la música jala, pues yo no sé si todos sienten eso, pero es bien peligrosa la música. Voy a hablar de la música mundana, vamos a decirlo de esa manera, la música que no agrada a Dios. Es bien peligroso ese tema, hermano. O sea, es una música que nos envuelve y por ahí te gusta una canción, después te gusta otra. Cuando menos acuerda uno, está cantando cosas que no son de edificación, y peor las que son de satanismo y todo eso, ¿va? La música es tan variada, si ustedes se ponen a pensar, existen N cantidad de géneros, pero también N cantidad de mensajes, porque hay mensajes que son románticos, y uno dice, bueno, es una canción romántica. O hay otros que son mensajes sin sentido completamente, que ni se sabe lo que dicen, lo que repiten, y ya otros que son nocivos, ¿verdad? Mucha vulgaridad, mucha promiscuidad. Y hay otra música, sobre todo el rock, que lo clasifican como satánico, porque son los que mayormente tienen música que son de adoración a Satanás. O sea, entonces la música, hermanos, al final es un arma y es un arma poderosa. Y Satanás por eso también la ha utilizado por años, hermanos, porque sabe que por ahí la gente se va cambiando su manera de pensar. La música uno, hermano, la va repitiendo y repitiendo. A veces uno anda una canción pegada y uno dice, ¿por qué me pegó esa canción? Pero así de poderosa es la música. Entonces, en la alabanza, hermanos, nosotros tenemos que ser radicales como cristianos. No permitir que ninguna otra canción nos llene nuestro corazón, porque nos va a jalar para el mundo, y al final, al contrario, más bien nosotros queremos ir en pos de lo que Dios quiere. Entonces, por eso cuando cantamos una alabanza, traemos a la memoria todas las cosas buenas que Dios hace. Y nos vamos llenando, pues es como un vaso, ¿va? Nos vamos llenando de cosas buenas, de espiritualidad, de cosas para Dios que son agradables, y vamos sacando esa basura, por decirlo de alguna manera, de música que no nos edifica y no nos trae nada bueno. No digamos la gente que sale a bailar, que sale a las discos. Ya ese es otro fin más desviado, pues, porque lo hacen con otro fin todavía, para mover la carne. Yo no traigo ese tema así, hermanos, tan en ese sentido, porque ya lo conocemos, pues, o sea, ya sabemos cuando hay música buena, cuando hay música mala, pero nadie nos habla de la importancia y la conexión que tiene una música que adora a Dios. O sea, realmente sí sabemos lo nocivo que puede ser la música del mundo, pero a veces no nos ponemos a pensar cuán buena es la música que realmente alaba al Señor. Ahora vamos a leer Colosenses 3:16, y tal vez le voy a pedir al hermano Marlon que nos ayude a leerlo. Colosenses 3:16. Amén. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es bien completo, hermanos, porque miren, dice, primero dice
Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ya la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, enseñándoos y exhortándonos es edificándonos. Eso es, o sea, nos estamos edificando. Entonces, y después añade él, o sea, primero él está hablando de que nosotros ya somos entendidos en la palabra, ya nos enseñamos, ya nos exhortamos. Pero después él agrega, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Y qué es lo que vamos a cantar? Todo lo que dijo él primero en ese versículo. Música que hable de cómo nos podemos exhortar, cómo podemos enseñar. A través de una canción podemos aprender algo de Dios. ¿Una canción puede traer una enseñanza a nuestra vida? Sí, sí puede traer. ¿Nos puede exhortar? Sí, una canción nos puede exhortar. Entonces, también nosotros podemos tener una letra que pueda exhortar a los hermanos a seguir en el camino de Cristo. Y también una canción puede tener sabiduría, ¿verdad? Porque claro, cuando nosotros cantamos con sabiduría, hermanos, con entendimiento. Entonces la sabiduría también está en la alabanza. Entonces dice, y también aquí dice otro tema, ¿ves? Cantando con gracia. ¿Qué significa con gracia? Algo que es agradable, algo que gusta, ¿verdad? Cantar con gracia. Y dice, gracia en vuestros corazones, música que alegre, también, ¿verdad? Que creo que por eso les digo, hay canciones, me gustaron hoy las alabanzas, de veras que sí, porque son canciones bien bonitas, pues. Y son canciones que tienen gracia y que traen gracia a nuestros corazones. Si se ponen a meditar en las letras de esas alabanzas, traen gracia a nuestros corazones. Y dice, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vuelve a mencionar la palabra cánticos espirituales. Cánticos que hablen de la grandeza de Dios. Esos son los cánticos espirituales, hermanos. Entonces, ahora vamos a pasar, dice aquí, siempre en el texto, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las letras, dice, son cruciales, deben ser bíblicas y edificantes, llenas de la verdad en Cristo. O sea, lo que Pablo dijo ahí aquí se resume, que las letras de las alabanzas deben ser bíblicas y edificantes y llenas de verdad en Cristo. Amén. Ahora vamos a buscar Efesios 5:19. Tal vez el hermano Grey nos puede ayudar. Amén. Hablando entre vosotros en salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ok, aquí se repite otra vez, miren, lo de cánticos espirituales, ¿verdad? Pero dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza también es una alabanza personal, hermanos. O sea, yo puedo ir en el carro, puedo estar en mi casa, cantando y alabando al Señor en mi corazón. O sea, no necesariamente también es que tenemos que estar en la congregación, ¿verdad? Para poder cantar al Señor o para poder adorarle o alabarle, sino que dice que también en nuestros corazones. Dice, esto refuerza la idea de que la música debe inspirar y edificar tanto a nivel personal como comunitario. Entonces también la música nos edifica de manera personal, ¿verdad? Como comunitario, que es cuando estamos aquí, que todos cantamos, qué bonito, ¿verdad? Ok, vamos a seguir entonces al tercer punto. La música para edificación y unidad. Dice, la adoración musical también fortalece nuestra fe individual y nos une como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ir a leer Filipenses 4, del 6 al 7.
A ver, ¿quién me lo quiere leer? Pues nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegos, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, aquí lo que quiero es que dice que, aunque no es directamente sobre la música lo que habla este versículo, el principio de llevar nuestras peticiones a Dios con gratitud a menudo se ve reflejado en la paz que la alabanza trae a nuestros corazones. Digamos que a veces nosotros, hermanos, traemos peticiones a Dios y Dios contestó esa petición. ¿Qué es lo que le trae después eso a usted? Un sentido de gratitud y de alabanza, ¿va? Hasta a veces ya después uno canta como con más ganas, pues, porque tal vez Dios me ayudó en esta semana en algo que le estaba pidiendo y eso trajo gozo a mi vida y entonces me está moviendo más todavía a cantarle y alabarle. Entonces, en todo momento, hermanos, la alabanza está presente, porque nosotros, todos aquí cada semana tenemos oraciones que hacemos a Dios, tenemos peticiones, y dentro de esas peticiones también hay gratitud, y en la gratitud, entonces ahí es donde viene la alabanza, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar Hechos 16:25. Ya lo encontró, ¿verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vuélvalo a leer, hermana, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, acá, hermanos, hay un ejemplo de alabanzas que edificaron a otras personas, porque esa historia, si ustedes saben esta historia, Dios libró, ¿verdad?, a Pablo y a Silas. Ellos estaban orando, dice, pero también estaban cantando. Y los presos, imagínense que ellos estaban en la celda de más al fondo, en la de máxima seguridad, por decirlo así, pero sin embargo ellos estaban cantando y los demás presos estaban escuchando. Cuando termina este pasaje, hermanos, a los que lo han leído, dice que el jefe de la cárcel se quería suicidar, ¿va? Y después ellos le terminaron predicando, pero ¿qué fue lo primero que entonces ese carcelero habrá escuchado? La alabanza de ellos. Tal vez, no sé si la oración, no sé qué tan fuerte pudo haber sido, pero generalmente cuando uno canta con la voz un poco más alta, ¿verdad? Y posiblemente esa alabanza es la que él escuchó. Y por una alabanza posiblemente él creyó, aunque él se iba a suicidar, ¿verdad? Pero vino Pablo y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Va? Pero esa alabanza, hermanos, despertó en él ese interés. Y realmente vino Dios y lo capturó al carcelero a través de eso, pero empezó por una alabanza. Entonces, cuando la gente, hermanos, nos escucha cantar muchas veces, puede ser bendecida y nosotros no nos damos cuenta. Puede ser, ¿por qué? Porque ¿qué estamos haciendo en una alabanza? Estamos glorificando a Dios. Y a veces eso no sabemos el impacto que puede tener en una persona que nos escucha. Y entonces ellos entienden que es un gozo que el mundo no lo puede dar también. Cuando hay una alabanza, hermanos, el mundo no puede dar ese tipo de alegría, ¿verdad? Y entonces eso viene y edifica al que tal vez no es creyente. Y le despierta un poco de interés en saber por qué nosotros tenemos ese tipo de gozo, pues, ¿verdad? Porque creo que el cristiano lo demuestra no solo cantando, ¿verdad?, sino que de muchas maneras el gozo que nosotros ya traemos. Pero la alabanza es parte de demostrar ese gozo que nosotros tenemos. Y eso puede servir de edificación también, hermano. Por eso yo sí creo en el poder de la música, pues que Dios la utiliza para traer almas a Cristo también, ¿verdad? Dice
Bueno, Pablo y Silas dice, cantaron himnos a Dios en la cárcel. Su música no solo los sostuvo, sino que también fue un testimonio poderoso, incluso en la adversidad. La música es un regalo precioso para adorar a Dios. Cuando cantamos y tocamos con un corazón sincero y enfocado en Él, no solo lo honramos, sino que también experimentamos su presencia transformadora. La adoración a través de la música debe ser una expresión genuina de amor, gratitud y reverencia, impactando nuestras vidas y de las de quienes nos rodean. Entonces, en conclusión, hermanos, la música es un instrumento que Dios creó para que nosotros le cantemos y le adoremos a Él. O sea que Él nos da la herramienta para que nosotros le adoremos y le cantemos y le alabemos. Es uno de los pocos instrumentos, porque nosotros debemos adorar de muchas maneras, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Pero la música, hermanos, casi siempre es algo que se expresa hacia afuera. ¿Se han fijado que yo a veces les he predicado esto, ¿verdad? De que hay cosas que agradan a Dios, pero que vienen desde el interior, pero en la alabanza es algo que se expresa hacia afuera, que sale de nuestro interior y se expresa hacia afuera. Entonces, es un instrumento que Dios dejó al ser humano para la propia adoración de Él mismo, pues. O sea, Dios creó la música, pero para que nosotros lo alabemos a Él. Y al final, hermanos, creo que también la música nos trae alegría a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios no es egoísta, sino que también Dios sabe de que nosotros tenemos que alegrarnos también. La música nos alegra, y cuando nosotros estamos alegres, hermanos, la actitud cambia también. Podemos estar enojados, pero escuchamos una alabanza de esta. A mí, se los digo personalmente, me ha pasado. Puede que he venido enojado un día, pero cuando canto alabanza, hermano, se transforma uno, pues. Porque hay algo ahí que Dios pone, que solo Dios sabe, pues, pero que le cambia la actitud a uno. Y uno por una alabanza puede tener un día distinto, hermanos. Entonces, hay que orar, hermanos, también por los que componen música, porque hoy en día también la música está bien vacía. Incluso muchos que hoy se llaman adoradores están cantando mucha música vacía, hermanos. Entonces, hay que orar al Señor para que Dios realmente inspire en verdad a la gente, porque también tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Uno a veces en YouTube pone alabanza y usted quiere ponerlo y usted lo deja ahí y YouTube empieza a tirar, porque el algoritmo de YouTube así funciona. Empieza a tirar alabanzas, pero YouTube realmente no sabe qué música de alabanza está recibiendo usted. Entonces ahí también, hermanos, el enemigo se ha metido. Tenemos que tener cuidado con las alabanzas que estamos escuchando, porque muchas veces son huecas, muchas veces no son ni bíblicas. Hoy yo me he fijado, hermanos, que hay mucha música que tiene demasiada repetición, demasiada palabrería, o es más instrumentos que tal vez otra cosa. Entonces levantan las emociones, pero no levantan el espíritu. Entonces creo que la música también es algo que, así como los mensajes también, hermanos, ustedes tienen que ser críticos. Dice que la Biblia, que el espiritual todo lo pone en prueba, ¿verdad? Hay que poner a prueba los espíritus, y en la alabanza también hay que hacerlo así, porque hoy en día se levantan muchos grupos que tal vez solo son imagen, solo son apariencia. Cantan bonito y sí, que hay alabanzas que parecen espirituales, hermanos, pero realmente nosotros tenemos que pasarle el escáner de la Biblia a cada canto también, para saber si realmente es de glorificación a Dios o es nulo, pues, porque hay música que también es nula, pues no me edifica, no me llena. Existe mucha música, sobre todo hoy en día, por eso es que, si ustedes se fijan, nosotros nos hemos mantenido con ese estilo viejo, ¿va? De alabanzas viejas y clásicas, porque creo que hoy en día los músicos, los cantantes, no están mucho siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces están trayendo música que realmente no edifica, ¿verdad? Y tratan de hacer música muy espiritual, pues que suene espiritual, pero tal vez no es música que glorifique a Dios y que nos edifique a nosotros, ¿verdad? Entonces,
También en ese sentido, hermanos, quiero pedirles pues que sean autocríticos o sean críticos de la música que están escuchando, alabanza o adoración, lo que sea, pero si realmente es, por eso, y bueno, yo quiero felicitar a Marlon también por eso, porque él cuida mucho que la doctrina sea sana, pero podemos tener un mensaje sano, pero y la música que estamos escuchando no es sana, entonces no tiene una correlación, tiene que haber una relación. La música también tiene que tener una sana doctrina, ¿verdad? Y no necesariamente, como les decía yo, no es que solo tienen que ser himnos, no es que solo tiene que ser un estilo de música, sino que sea música que realmente ustedes digan sí está inspirada en la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí mi participación. Quiero que oremos, quiero que le demos gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y pónganse de pie, hermanos, vamos a orar para que Dios también nos instruya y nos dé una guía aún con la música que escuchamos, hermanos. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que adorarte es más que música, Señor. Adorarte es un estilo de vida, Señor. Cantarte a ti, Señor, nos trae alegría, pero tenemos que hacerlo con el entendimiento, Señor. Tenemos que hacerlo con el corazón, con un corazón humillado, Padre. Padre, permítenos, Señor, pasar ese escáner por cada canción que vamos a cantar siempre, Señor, para que lo primordial sea que te glorifique a ti, Señor, pero que también sea de edificación para tu pueblo, Señor. Que sea de edificación para los hermanos, para las almas, Señor. Permítenos, Señor, siempre dar cantos de alegría y de gratitud hacia ti, Señor, porque la música también tú la pusiste en este mundo, Señor. Y también te pedimos que nos apartes de música que no edifica también, Señor, y de cualquier otra cosa, no solamente de la música, porque hay mucha distracción en este mundo. Hay muchas cosas que nos llevan más bien hacia atrás, nos jalan hacia el mundo, pero nosotros tenemos que también buscar cánticos espirituales, música que hable de la gloria de Dios, música que refleje nuestra gratitud hacia Dios, música que realmente edifique a los seres humanos y que sea un mensaje más en este mundo que está decayendo cada día más, pero que necesita una palabra de aliento. Y la música también llega a muchos más lugares que tal vez una persona puede llegar. La música se puede esparcir mucho más rápido también. Por eso la música tiene que tener un mensaje espiritual, un sentido que traiga a nuestros corazones. Padre, así que te pido que nos fortalezcas a nosotros también en ese sentido, Señor, que permitas que nosotros estudiemos qué es lo que estamos escuchando, Señor, para que seamos edificados correctamente, para que tengamos una sana doctrina, aún en las alabanzas, Dios. Así que esta mañana yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Permítele, Señor, tener siempre el gozo para cantarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Y que todos vengamos aquí unánimes, alegres, Señor, como una congregación sana que somos, renovados en Cristo, a cantarte como debe ser, Señor, y alabarte como debe ser, en espíritu y en verdad, Señor. Te ponemos esta mañana en tu mano, Dios, todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y nuestra alabanza. A ti sea, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Dios.